tema 5, que corresponde al capítulo 25 de la bibliografía de la cátedra, que se fundamenta con tres conceptos nuevos que vamos a introducir, que es el de corriente eléctrica, resistencia y fuerza electromotriz. Básicamente vamos a tratar de comprender el concepto de la corriente eléctrica. Se basa en el estudio del movimiento de las cargas en los materiales que lo permiten, o sea, en los materiales conductores. El concepto de resistividad, en donde vamos a considerar el aspecto de cuáles son algunas de los efectos que produce este movimiento de cargas y la conductividad, o sea, el fenómeno por el cual estas cargas digamos, están moviéndose a lo largo de un determinado material, calcular la resistencia de un conductor a partir de sus dimensiones y un concepto nuevo que es el de fuerza electromotriz, que en definitiva es, como lo dice el nombre, el que va, digamos, el efecto o el fenómeno por el cual estas cargas vamos a ver que finalmente son las que se mueven. Y por último, bueno, determinar la energía y la potencia puesta en juego en este proceso. Vamos a ver algunos conceptos fundamentales que tienen que ver con la diferencia que hay respecto de lo que estuvimos estudiando hasta ahora, en donde siempre las cargas eléctricas estaban en una situación estática o de reposo, mientras que a partir de este momento vamos a considerar que estas cargas están moviéndose de una cierta y determinada manera. A ese movimiento de cargas es lo que vamos a denominar corriente eléctrica, cuando éstas se desplazan de una región a otra en el espacio, y si estas cargas siguen una determinada trayectoria a través de un material conductor, de tal manera que se forme una trayectoria o un circuito cerrado sobre sí mismo, a esa trayectoria la vamos a denominar entonces circuito eléctrico. De tal manera que el circuito eléctrico lo vamos a definir como un medio para transportar energía desde un punto a otro. A medida de que estas cargas, estas partículas cargadas se vayan desplazando, la energía potencial eléctrica, que fue la que las impulsó a moverse en un primer momento, van a ir desde un punto de origen o fuente hasta algún tipo de dispositivo en donde la vamos a almacenar, como vimos en algún dispositivo que hemos estudiado, como los capacitores, o simplemente la vamos a transformar en otro tipo de energía. Vamos a ver particularmente las corrientes en materiales conductores, dado que estos, como lo hemos definido anteriormente, son los que permiten el movimiento de carga. Y para ello vamos a diferenciar de las situaciones electrostáticas, en donde dentro de un conductor eléctrico el campo eléctrico era nulo, por lo tanto no había fuerzas que pudieran impulsar o mover estas cargas, y por lo tanto no hay una corriente eléctrica. Sin embargo, no podemos afirmar, digamos, en forma innegable, que no haya movimiento en las cargas. ¿Qué es lo que sucede? En realidad lo que sucede es que estas cargas, al estar libres, están moviéndose, pero lo están haciendo, si bien lo hacen a una velocidad muy elevada, lo hacen de manera completamente arbitraria y aleatoria, de tal manera que en realidad, si consideramos el movimiento neto de un elemento de carga, en este caso de una carga libre, o del conjunto de cargas, no podemos determinar que se estén desplazando efectivamente en una dirección o un sentido en particular.
sino que este movimiento, al promediarlo en un tiempo suficientemente largo, podemos considerar como que el movimiento neto obtenido es cero. Si consideramos el movimiento de las cargas como un flujo, como un movimiento de partículas, entonces podemos decir que el flujo neto es cero y por lo tanto vamos a afirmar que no existe una corriente eléctrica. Y estas cargas están confinadas dentro del material, dado que si se alejaran demasiado, esta carga libre que se aleja, y considerando que el material eléctricamente es neutro en un principio, genera, digamos, un defecto de carga negativa en el material, o lo podemos considerar una carga positiva, por lo tanto se ve atraída nuevamente hacia adentro del material. Entonces un material conductor tiene un movimiento de carga, pero el movimiento neto es igual a cero. De tal manera que en realidad estas cargas se mueven azarosamente porque en realidad van colisionando con la estructura molecular de los materiales. En general, esta estructura molecular está compuesta por el resto de la molécula o del átomo que conforma el material, que ha perdido esa carga. Normalmente poseen más de algún elemento de carga, como un protón o un neutrón, y estos son mucho más masivos que los electrones. Por lo tanto, podemos considerar que los iones que quedan son prácticamente estacionarios y conforman una estructura o una suerte de red más o menos ordenada, dependiendo del tipo de material. Estos electrones que se mueven rápidamente en algún punto colisionan con estos elementos y al ser muy masivo, por una cuestión digamos, que estudiamos en mecánica de choque, en realidad el elemento más masivo no se mueve o se mueve muy poco, y el elemento de menor masa tiende a seguir moviéndose en una dirección distinta y cambiando también el sentido. De tal manera que en un periodo prolongado de tiempo el movimiento resultante es nulo. Si de alguna manera logramos establecer un campo eléctrico dentro del conductor a través de algún medio, que lo vamos a estudiar en breve, va a aparecer sobre estas cargas libres una fuerza neta que es proporcional a esta intensidad del campo eléctrico y que va a tender a moverlo en la dirección del campo eléctrico, y dependiendo del signo de la carga va a ser el sentido en que se van a desplazar. De tal manera que al movimiento azaroso se le va a sumar un movimiento orientado, por lo tanto vamos a tener como resultado un movimiento neto de carga de cada una de las partículas. Si consideramos que hay un número muy grande de partículas que obedecen a este mismo principio, vamos a poder estimar que todas esas partículas tienen una velocidad resultante que se va a mantener relativamente constante, ya lo vamos a estudiar un poco más adelante, y la vamos a denominar velocidad de arrastre, que no es ni más ni menos que una velocidad promedio de todas estas velocidades aleatorias más este movimiento neto. A ese movimiento de cargas que se están desplazando con esa velocidad de arrastre le vamos a denominar corriente neta de ese conductor. Digamos, la magnitud de esta velocidad, o sea, su rapidez, es muy baja, del orden de algunos milímetros, décimas de milímetros por segundo. Comparada con la velocidad media que tienen las cargas libres, vemos que es varios órdenes de magnitud menor. Sin embargo, esto, por ejemplo, no explicaría por qué al tocar una perilla podemos encender un dispositivo luminoso que se encuentra a varios metros, inclusive a veces hasta decenas o cientos de metros, y lo hace prácticamente en forma instantánea. Y en realidad no se debe esto al movimiento de los electrones en sí, sino que en realidad se debe al establecimiento del campo eléctrico. Este campo eléctrico
este dispositivo, cuando que accionamos nosotros al, mover el interruptor, lo que hace es establecer de manera casi inmediata, de hecho lo hace a una velocidad levemente inferior a la velocidad de la luz, un campo eléctrico. Con lo cual este campo eléctrico afecta a todos los electrones de todo el material que están comprendidos dentro de ese conductor. Por eso es que el efecto que observamos lo observamos de manera prácticamente instantánea o imperceptible, esa diferencia para nuestro punto de vista. De tal manera que este campo eléctrico que efectúa, o sea, que ejerce una fuerza y desplaza las cargas, por lo tanto efectúa un trabajo, va a impulsar estas cargas al comenzar a moverse van a adquirir energía cinética y esta energía cinética es en definitiva la resultante de esa energía aplicada por el campo eléctrico y es la que va a ser la causante del transporte de energía por estas cargas. ¿Mm? En el caso de los metales, las cargas libres siempre son electrones y por lo tanto el movimiento de las partículas va a ser siempre en sentido contrario por un principio, digamos, por el principio de Coulomb de atracción del campo eléctrico. O sea, las cargas negativas van a verse atraídas por la carga positiva o de mayor potencial. Bajo este punto de vista, vamos a considerar ahora un tramo de elemento del medio, ¿bien? A través del cual se están desplazando las cargas en la misma dirección y dependiendo del signo, el sentido del campo eléctrico, y vamos a considerar un área definitiva que es perpendicular o transversal a este movimiento. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo este nuevo paradigma, lo que definimos es la corriente eléctrica como la cantidad de cargas que van a atravesar esa sección, esa área, en un determinado tiempo, o por unidad de tiempo. La unidad de medida de la corriente eléctrica es el ampere, y se define como Coulomb sobre segundo. De esa manera, si consideramos un tramo, por ejemplo, de un conductor, en el cual, o de un medio por el cual circulan cargas, y a los efectos de mantener la misma convención, vamos a considerar que son cargas positivas, por lo tanto se van a desplazar con una velocidad de arrastre en el mismo sentido que el campo eléctrico, vamos a poder determinar que en ese intervalo de tiempo, en ese diferencial de tiempo, y al hacerlo a una velocidad constante para todas las partículas, podemos definir en cualquier punto que se van a desplazar una determinada distancia. ¿Bien? En este caso, como es un periodo de tiempo corto, la distancia es un diferencial, pero como la velocidad es constante, esta relación se va a mantener en cualquier instante de tiempo para cualquier porción del conductor. En un material conductor hay una determinada cantidad de cargas libres por, digamos, dentro de ese material. Como en principio no sabemos cuánto material tenemos, sí podemos decir que un volumen unitario, bien, del material va a contener una determinada cantidad de cargas libres. Esto está tabulado, esto es conocido para los distintos tipos de materiales. Entonces, a la cantidad de partículas libres o que pueden moverse por unidad de volumen, la denominamos concentración de partículas. Y esto es característico de cada material en particular. Los conductores tienen mayor concentración de partículas libres, mientras que los dieléctricos tienden a no tener partículas libres. El número total de partículas que vamos a considerar en un determinado volumen, esto es, en una determinada porción del conductor, va a estar dada por la sección, la distancia que esas partículas van a recorrer en un instante de tiempo, y ese va a ser el número de partículas totales que vamos a tener bajo análisis. Haciendo un reemplazo en la ecuación, obtenemos, como vemos,
la expresión que podemos observar en esta ecuación, en donde tenemos la concentración de partículas, la velocidad de arrastre de las partículas, la sección que éstas atraviesan en ese instante de tiempo. Con lo cual podemos poner esta ecuación en función de o podemos establecer la cantidad de cargas, simplemente multiplicar la cantidad de cargas que hay por la carga neta de cada una de estas partículas, de tal manera que la cantidad de cargas que vamos a tener en ese diferencial de volumen va a estar dado por esta expresión. Si colocamos la definición de corriente eléctrica en función de la cantidad de cargas, reemplazándolo en esta expresión, vemos que se cancela el tiempo y lo que obtenemos es que para un campo eléctrico como el que definimos, que es constante, vamos a obtener como resultado un movimiento constante de cargas. Esto es una corriente continua, ¿bien? Una corriente que se va a mantener a lo largo del tiempo, ya que vemos que la expresión es independiente. Y vemos que esta corriente va a ser función del tipo de material, por un lado, y de la porción del conductor que estemos tomando. Para independizarnos de la porción del conductor, lo que hacemos es definimos una densidad de corriente, que no es otra cosa que la corriente eléctrica por unidad de área o unidad de sección. Con lo cual vemos que la densidad de corriente es puramente exclusiva en función del tipo de material y obviamente de alguna manera la velocidad de arrastre que dependía del campo eléctrico. En el caso de la densidad de corriente, las unidades son amperes por metro cuadrado. Como vimos, las cargas positivas son dirección que el campo eléctrico. En el caso de que las cargas positivas que se van a desplazar en el mismo sentido del campo eléctrico, cuando consideramos las cargas negativas, estas en realidad, al verse, digamos, impulsadas por una fuerza en sentido contrario, van a tender a desplazarse en el sentido opuesto. ¿Qué es lo que sucede? En realidad, si reemplazamos la carga teniendo en cuenta su signo y considerando que la velocidad de deriva o de arrastre se invierte respecto de la convención positiva, una vez que invertimos la carga, ambos valores son negativos, por lo tanto la corriente eléctrica pasa o mantiene, digamos, el mismo signo. Lo mismo podemos ver en el caso de la densidad de corriente, que si cambiamos el signo de la carga, nos cambia el sentido de la velocidad de arrastre o deriva, y por lo tanto también mantiene el mismo signo. ¿Qué diferencia entonces tenemos entre manejar la corriente? Una ya la vimos, es que la corriente depende de la sección, mientras que la densidad de corriente es independiente. Pero además de ello, por la propia definición de la corriente eléctrica que están respecto de la carga, la magnitud de la corriente eléctrica es un escalar, con lo cual no podríamos determinar, por ejemplo, una dirección dada. Mientras que en el caso de la densidad de corriente eléctrica, sí vamos a considerar que es una magnitud vectorial, ya que va a coincidir con la dirección de la velocidad de deriva. Por lo tanto, esto nos lleva a la conclusión de que la corriente convencionalmente, independientemente de qué tipo de carga estemos considerando que es la que la provoca, siempre coincide con la dirección del campo eléctrico. En algunos materiales, a medida que aumentamos el campo eléctrico, vamos a ver que hay una variación proporcional de la corriente de deriva, de la velocidad de deriva o la velocidad de arrastre, y por lo tanto de la corriente o la densidad de corriente. Cuando esta proporción se mantiene para cualquier intensidad de campo eléctrico, vamos a ver que esta relación
es una constante, y a esa constante, a esa relación entre la intensidad del campo eléctrico y la intensidad de la densidad de corriente, la denominamos resistividad. Bien, ¿cómo lo podemos interpretar? Si aumento el campo eléctrico, va a aumentar la cantidad de corrientes en una determinada proporción. Como vimos en la definición de corriente, si la cantidad de cargas libres es mayor, o sea, un material más conductor, para la misma intensidad de campo eléctrico voy a tener una mayor intensidad de corriente eléctrica y por lo tanto su resistividad es menor. O sea que es una forma, esta relación, esta constante, es una forma de determinar qué tan conductor es un material. Mientras menor es la conductividad, más conductor es el material y por lo tanto, si esta aumenta, el material es menos conductor o se aproxima más a lo que habíamos definido como un dieléctrico. Esto en general, en muchos materiales, es lo que determina esta relación y es la denominada ley de Ohm. ¿Mm? Cuando un material cumple dentro de ciertos límites, como siempre, con la ley de Ohm, se le denomina conductor óhmico o conductor lineal, y esto es cierto siempre a una determinada temperatura, o sea, a una temperatura en particular, ya que esta conductividad depende de la temperatura, como vamos a ver más adelante. Lo que se mantiene constante a esa temperatura dada es la relación entre el campo eléctrico y la intensidad de corriente. En general, la relación entre un material conductor y un material dieléctrico o aislante, el orden de magnitudes es, como vemos, del orden de 10 a la 20 unidades, o sea, es varios billones de veces mayor la resistividad en un dieléctrico, y esto se basa que en realidad en un material la cantidad de cargas libres en un conductor es muy numerosa, mientras que en un dieléctrico es cero. En general, cuando hablamos de conductores, hablamos de qué tan conductor es el material y por lo tanto usamos el recíproco de la resistividad, o sea, 1 sobre la resistividad, que es la conductividad, y en este caso la unidad que se utiliza en el sistema internacional es el Siemens por metro. ¿Qué es lo que sucede con la resistividad con la temperatura? Dijimos que esta relación era a una temperatura dada, pero si aumenta la temperatura, aumenta la resistividad. ¿Bien? O sea que va a haber una variación de la resistividad con la temperatura. Y esto se debe fundamentalmente a que al elevar la temperatura, en realidad nos está indicando que hay un aumento en la energía interna de los materiales, en particular del material conductor. Este incremento de la energía se traduce a través de un modelo muy sencillo que se utiliza a nivel subatómico como si fuera una vibración de todos estos iones, de esta estructura o esta red de iones que los consideramos en principio fijos, pero en realidad es como si estuvieran vibrando alrededor de un punto fijo. Esta vibración lo que hace es incrementa la probabilidad de que esos electrones colisionen contra esos iones. Bien, imagínense que es como si tirábamos pelotitas a través de una rejilla, van a pasar una determinada cantidad de estas, pero si la rejilla la sacudimos, la probabilidad de que choquen con la rejilla va a ser más alta. Entonces esto se traduce desde el punto de vista de la corriente eléctrica como un aumento de la resistencia. Esto es cierto en ciertos, digamos, en intervalos de tiempo de temperatura relativamente aproximada al ambiente. Y es una relación que la podemos describir a través de la siguiente expresión, en donde para determinar la resistividad a una temperatura cualquiera tenemos que recurrir a una tabla. En la tabla lo que nos va a dar es la resistividad de referencia, que la va a asignar a una temperatura de referencia. Normalmente esta suele ser o 0
o 20 grados centígrados. Y nos va a dar, asociada a esa resistividad, un coeficiente o un factor de variación de la resistividad con la temperatura. ¿Bien? Esto también es característico, así como la resistividad, este coeficiente también es característico de los distintos materiales, y lo que nos va a permitir es, cuando hagamos cálculos, es determinar qué resistividad vamos a tener y de esa manera poder hacer la relación entre campo eléctrico y densidad de corriente, como habíamos visto. Obviamente que hay otros tipos de materiales. En general, para un dieléctrico, como vimos, la relación, digamos, tenemos tan pocas cargas libres que es totalmente indistinto si el material está vibrando o no. Con lo cual, no tenemos, al no haber cargas móviles, no tenemos forma de poder establecer esa relación, entonces vamos a considerar en realidad que la resistividad de un material dieléctrico se mantiene relativamente constante. En realidad hay un fenómeno que lo vamos a estudiar un poco más adelante con la temperatura, que es similar al de la disrupción del dieléctrico que habíamos estudiado en el capítulo anterior. Vamos a ver otro tipo de materiales que normalmente se utilizan en circuitos eléctricos, como por ejemplo algunos materiales no metálicos como el grafito, bien, que lo podemos encontrar en los famosos carbones de los motores eléctricos, que es un material no metálico pero conductor, pero a diferencia de los conductores, a medida que aumenta la temperatura, su conductividad va disminuyendo. Esto, como digamos, son materiales que si bien tienen cargas libres, no tanto como los conductores, esta agitación lo que produce es que ese electrón obtenga una cantidad de energía suficiente como para desprenderse de su molécula y quedar en forma de elemento libre. Algo similar es lo que sucede con algunos semiconductores, en particular los más utilizados son el silicio, el germanio, o por ejemplo algunas combinaciones como arsenuro de galio, que es lo que se utilizan en los semiconductores de los equipos electrónicos que utilizamos hoy en día. En algunos otros materiales, en particular en algunos óxidos metálicos o en algunas aleaciones en particular, se da una característica que a una temperatura dada, que la denominamos temperatura crítico, su conductividad rápidamente disminuye debido a que, digamos, su estructura molecular conforma una red cristalina muy ordenada, prácticamente no tenemos observación de esta vibración, entonces los electrones impulsados por el campo eléctrico se orientan de tal manera que la probabilidad de colisiones que tienen con la estructura molecular es ínfima. ¿Mm? Tanto es así que prácticamente es imperceptible. A este tipo de materiales son los que denominamos superconductores, pero no es el objeto de estudio el fenómeno de la superconductividad, por lo menos a este nivel de la materia. Entonces, volviendo al concepto de la resistividad, dijimos que podíamos establecer una relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica a través de este coeficiente o esta constante que es la resistividad. Recordemos que ambos son magnitudes de tipo vectorial, o sea que están asociadas una con la otra. Por otro lado, hay que recordar que cada vez que definimos un campo eléctrico, podemos establecer una diferencia de potencial. Si hay un campo eléctrico, quiere decir que hay un punto con mayor energía potencial eléctrica respecto de otro. Esto está orientado según el campo eléctrico, quiere decir que podemos establecer una diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos cualquiera de esa región del espacio en el mismo sentido en que está orientado el campo eléctrico. La relación que existe entre el potencial eléctrico y el campo eléctrico
está dada por esta expresión siempre que consideremos la diferencia de potencial en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, y reemplazando la expresión de la ley de Ohm, podemos hacer la siguiente deducción, en donde esa diferencia de potencial debido al campo eléctrico va a estar relacionada con la cantidad de cargas que van a circular y las características del material conductor, en este caso de su resistividad, de la sección a través de la cual van a estar circulando las cargas y de la longitud de ese conductor. De tal manera que vamos a poder definir una característica de ese dispositivo, de ese conductor en particular, que la denominamos resistencia. Y la podemos definir de acuerdo a la relación entre la diferencia de potencial y la corriente eléctrica, que es la mal llamada ley de Ohm, ya que se aplica exclusivamente a un tipo de material en particular con ciertas dimensiones y características. O sea que para el mismo material, si yo cambio la longitud o la sección, va a variar la resistencia. Bien, entonces ya no podríamos hablar de una ley. Si tomamos la segunda parte de la expresión, nos queda que la resistencia la podemos definir como la resistividad del material en función de sus dimensiones. Lo que les he incluido acá, que es una especie de gráfico mnemotécnico, o sea, para acordarnos rápidamente cómo es esta relación. Y fíjense que si yo tomo la primera relación que hemos visto acá, la resistencia es el cociente entre la diferencia de potencial o la tensión y la corriente. Bien, fíjense que la resistencia es la tensión sobre la corriente. Si opero matemáticamente y quiero obtener la corriente, esta pasaría multiplicando y la resistencia dividiendo, entonces me queda que la corriente es la tensión sobre la resistencia. Y por último, si quiero obtener la tensión, paso la resistencia multiplicando, la corriente multiplicando, y me queda que la tensión es la corriente por la resistencia. ¿Bien? Es una regla, para acordarnos de esta ley, bastante sencilla.